Muy bienvenidos a su programa semanal de Fe y Ciencia. Con ustedes su servidor, el pastor Brandy Méndez, en esta nueva serie titulada Mitos Científicos y Bíblicos. Ahora, nuestro tema de hoy se titula ¿Dice eso la Biblia? Muy bien, quiero recordar lo que son los mitos. Los mitos son creencias populares que no se han probado por el método científico y son desmentidos una vez que son sometidos a una investigación, a un examen, a un escrutinio, pero no son fáciles de dejar. Debemos abandonar aquellas creencias que son infundadas. Muy bien, empecemos hablando acerca de este mito científico que dice, ¿crecen el pelo y las uñas después de morir? Resulta ser que cuando se han realizado exhumaciones y se sacan los restos de una persona que ha sido enterrada, la gente dice que a la persona le siguió creciendo el cabello o las uñas después de morir, pero eso no es verdad, sino que la piel a la hora de morir se retrae y da la ilusión de que el pelo y las uñas crecen. Hay quienes argumentan que después de la muerte las células del folículo piloso o de la base de la uña siguen estando en condiciones de fabricar pelo y uña respectivamente. Sin embargo, es imposible que estas células continúen vivas mucho tiempo después de morir, ya que estas células necesitan nutrientes y oxígeno para seguir creciendo y para seguir reproduciéndose las células y generar cabello o el tejido de nuestra uña. Entonces, al morir, las células dejan de recibir nutrientes y oxígeno, esto debido a que ya no hay irrigación sanguínea. Por tal razón, el pelo y las uñas no crecen en realidad después de morir. Fíjense que las uñas crecen una media de 4 milímetros al mes. Suponiendo que las células de la raíz de la uña continúen vivas hasta 3 días después de morir, su crecimiento sería imperceptible al ojo humano. Los pelos se encuentran incrustados en la piel, ¿saben? Esto es en la dermis y la epidermis. Al producirse el fallecimiento, comienza un proceso de deshidratación en nuestro organismo a partir del cual los tejidos pierden agua. Recordemos que un 70% de la masa de los tejidos es agua. Entonces, cuando empieza la deshidratación, la piel empieza a encogerse y contraerse en gran medida. Al encogerse la piel sale a la vista la base de la raíz del pelo que estaba incrustada en la piel. Por eso, aunque se rasure a los fallecidos, saldrá hacia afuera parte del pelo a los pocos días debido a la deshidratación, no al crecimiento. En el caso de las uñas sucede lo mismo, ¿verdad? El tejido de las puntas de los dedos se encoge alrededor de un 60 a un 70% de su volumen, creando una falsa sensación de que la uña ha crecido. En resumen, las uñas y el pelo no crecen después de la muerte. Es la piel la que se ha encogido. Veamos el segundo mito. ¿El agua conduce la electricidad? En realidad, el agua destilada, o sea, el agua libre de todo mineral, es un aislante. No conduce la electricidad. El agua solo conduce electricidad cuando se contamina con minerales y sales. ¿Por qué nosotros entonces cuando tocamos un cable con corriente y agua nos agarra la electricidad? Bueno, esto debido a que nuestra piel está llena de sales y cuando ésta se pone en contacto con el agua y con la electricidad nos volvemos conductores de corriente. Ahora, aquí tenemos tres ejemplos de agua. Este es un experimento que se puede hacer en primaria, que yo hice con mi hija en primaria para una Science Fair.
Resulta ser que pusimos tres recipientes con agua. Uno tenía agua destilada, otro tenía agua azucarada y el tercero tenía agua salada. Estos estaban conectados a una batería y a la vez a un foquito, ¿verdad? Entonces cuando uníamos las dos puntas de los cables, el foquito encendía. A la hora de meter esos extremos de los cables en el recipiente con agua destilada, resulta ser que el foquito no encendía porque el agua destilada libre de sales y minerales no conduce la corriente. Lo interesante fue que cuando metimos los dos extremos de los cables en el agua azucarada, tampoco encendió el foquito, porque el azúcar no ioniza el agua. Lo que hace es enlazar las partículas de agua al unirse a ella y eliminar los iones. El azúcar no es un electrolito, tiene moléculas neutras como la madera y por lo tanto es como un aislante. Esto es muy interesante porque los refrescos azucarados en realidad no dan energía, sino que lo que quitan es nuestra energía vital, sacan energía, no nos dan energía, sacan de nuestra energía vital, de nuestras reservas, gastan nuestras reservas. Por tal razón deberíamos evitar los refrescos azucarados y debemos disminuir el consumo del azúcar, porque los excesos de azúcar afectan nuestro rendimiento metabólico. Bueno, en tercer lugar tenemos el depósito con agua salada. Resulta ser que cuando metimos los dos extremos de los cables en el agua salada, el foquito encendió, porque el agua salada sí conduce la electricidad ya que está ionizada. Por eso es que cuando el agua toca nuestro cuerpo, que está lleno de sales, esta agua se convierte en conductor y puede hacer que la corriente eléctrica penetre en nuestro cuerpo también. Es así que en algunas islas de Oceanía, donde es casi imposible tener energía eléctrica, la gente carga sus celulares por medio de acumuladores o baterías hechas con agua salada. De la misma manera, se ha visto algunos experimentos donde se conecta el celular a una fruta o a alguna verdura, porque como tienen esas sales y minerales, entonces están ionizados, tienen energía. Entonces, ¿el agua conduce la electricidad? Solo cuando está salada. Si está destilada, no la conducirá. Vamos con el tercer mito científico. ¿El toro se enoja por el color rojo? Hemos visto, ¿no? Eso en películas, en caricaturas, o quizás en la vida real cuando se ve una corrida de toro, la gente piensa que el color rojo puede molestar al toro. Resulta ser que en las regiones donde se practica la tauromaquia, suele creerse que el color rojo atrae y enfurece al toro, lo que hace que el animal quiera alcanzar lo que sea de ese color y destruirlo ferozmente. Pero, ¿hasta qué punto es esto posible? ¿Los toros realmente persiguen el color rojo? Bueno, se han hecho experimentos que han desmentido este mito, ¿verdad? Donde se ponen muñecos de diferentes colores, moviendo una capa de color blanco, azul o rojo, y se ha visto que el toro embiste a los tres muñecos sin importar su color. Por otro lado, en este experimento que vemos en el video, se les pidió a las personas permanecer firmes, incluso como podemos ver, algunas de ellas tienen color rojo de sus camisas, y como no se movieron, el toro pasa a la par de ellos sin siquiera tocarlos. ¿Por qué? Porque lo que atrae o lo que molesta al toro no es el color, sino el movimiento. Entonces, ¿el toro se enoja por el color rojo? En realidad no, sino por el movimiento de la capa o de las personas. Lo mismo sucede con las cobras. Ustedes han visto los encantadores de serpientes, ¿verdad? Que la gente piensa que es la tonadita la que hipnotiza a la serpiente o la que la atrae,
Pero no es así, las serpientes son casi sordas, no son sordas completamente, son casi sordas. Y en realidad lo que pone en alerta a la serpiente en esa posición casi de ataque es el movimiento que hace con la flauta y las vibraciones del sonido. Vamos ahora con los mitos bíblicos. Primer mito bíblico. ¿Jesús nació en el año 1 después de Cristo? Bueno, como existe la transición del antes de Cristo y el después de Cristo, hay personas que piensan que Jesús nació en el año 1 después de Cristo, ¿verdad? Pero esto no es así. Solo que tenemos que considerar algunos puntos para introducirnos en este tema. Lo primero que se debe comprender en relación a este mito es que el año cero no existe. Cuando pasamos delante de Cristo al después de Cristo, no hay un año cero. Otro detalle que se debe tener claro en relación a este mito es que los años antes de Cristo se cuentan de manera regresiva y los años después de Cristo se cuentan de manera progresiva. Por eso es que vemos que los años antes de Cristo van para atrás, dice la gente. En tercer lugar, sabemos que por la evidencia bíblica e histórica, Jesús se bautizó en el año 27. Pero, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Si Jesús hubiese nacido en el año 1 después de Cristo, tendría 27 años. Pero el relato bíblico dice en Lucas 3:23 que Jesús tenía como 30 años. Mira qué interesante. Eso significa que Jesús nace antes del año de la transición, ¿verdad? Como lo podemos ver en este diagrama. Aquí lo que vemos son los años antes de Cristo y los años después de Cristo en esta línea temporal y también en esta otra línea temporal que tiene diversos colores. Entonces, en esta línea temporal de arriba vamos a ver algunos puntos de referencia. En primer lugar, como el Evangelio de Lucas menciona al rey Herodes, o sea, estaba vivo el rey Herodes el Grande, cuando Jesús nace, eso significa que Jesús tuvo que nacer antes de que él muriera. Veamos estos detalles. En el año 40 antes de Cristo, Herodes es nombrado rey de Judea por Roma pagana. En el año 37 antes de Cristo, Herodes comienza a reinar oficialmente. Aquí es nombrado y aquí comienza a reinar. Hay un periodo de transición. Al pasar el tiempo, en el año 8 antes de Cristo, Augusto César promulgó el censo en su reino. Recuerden que en aquel tiempo no existían los medios de comunicación que hoy existen. No existía la internet, no existía el correo, mucho menos los correos electrónicos o mensajes o los sistemas que hoy tenemos para encuestar, evaluar o censar. Allá se tardaban meses y años a veces en llegar a ciertas regiones los decretos. Por esa razón, en el año 6 antes de Cristo, Herodes aplicó el censo en Judea. ¿Por qué es importante este dato? Porque recordemos que el relato bíblico dice que María y José, debido al edicto del censo, tuvieron que viajar a su natal Belén para poderse censar. Ahora, este es otro dato importante. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, dicen los historiadores. Por tal razón, Jesús tuvo que nacer antes del año 4. Entonces, según Dionisio, que es un historiador, Jesús nace antes del año 4, posiblemente entre el año 5 y 4 antes de Cristo. Después de la muerte del rey Herodes tenemos un periodo de reinado por medio de Arquelao, sucesor de Herodes el Grande hasta el año 6, donde empieza a reinar Cirenio. Ahora vean, en el año 27 ocurre el bautismo de Cristo y el inicio de su ministerio y como ya lo mencionamos, Lucas 3:23 dice que Jesús tenía como 30 años. Y en el año 31 después de Cristo Jesús muere de manera vicaria. Los historiadores calculan que Jesús tendría más o menos entre 31 y 32 años cuando inició su ministerio y más o menos unos 35 a 36 años cuando murió.
¿Por qué dicen esto? Vean esta línea temporal que tenemos acá de diferentes colores. El color amarillo representa el periodo de reinado de Herodes, del año 40 hasta el año 4, ¿verdad? Herodes reina y después de Herodes viene Arquelao, después hay varios gobernadores que reinaron en Judea durante poco tiempo y después de ellos viene el periodo de Valerio Grato del año 15 al 26 y después tenemos el periodo de Poncio Pilato que llegamos al tiempo de Jesús, ¿verdad? Jesús nace entre el año 5 y 4 antes de Cristo y si contamos los años, Jesús tendría más o menos unos 31, 32 años en el año 27 y 35, 36 en el año 31 cuando él muere. Entonces, ¿Jesús nació en el año 1 después de Cristo? No, Jesús nació antes del año 1. El otro mito bíblico tiene que ver con los reyes magos. ¿Eran tres los reyes magos? Lo que sabemos, queridos hermanos y amigos, es que no eran ni reyes, ni magos, ni eran tres. Esto es una tradición que viene de la Iglesia Romana Vaticana. Usted no va a encontrar ningún pasaje de la Biblia que diga que eran reyes magos, ni mucho menos que diga cuántos eran. Pudieron ser menos, pudieron ser más de tres. Esta tradición de que eran tres surge porque son tres los tipos de regalos ofrecidos a Jesús por ellos. Mateo 2:11 dice que ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. Pero lo que no dice el relato es que hayan sido tres personas, una que ofreció oro, otra que ofreció incienso y otra que ofreció mirra. Pudieron ser más, algunos dieron oro, otros dieron incienso y otros dieron mirra. La Biblia en Mateo 2:1 los llama los sabios de Oriente. Algunos creen que eran babilonios de descendencia judía los que llegaron, porque cuando se dio el edicto por parte del rey Darío de regresar a Jerusalén, no todos los judíos regresaron. Algunos se quedaron viviendo en Babilonia y por eso conocían de estas profecías. Otros sí creen que eran extranjeros que de alguna manera leyeron la Torá judía y conocían de esta profecía que está registrada en el libro de Números 24:17 que dice, saldrá estrella y cuando salga la estrella se levantará cetro, o sea, se levantará un rey, un nuevo rey para Israel. Ahora, Elena de White da la idea de que estos hombres eran extranjeros pero estudiosos de la profecía judía, lo que significa que simpatizaban con el Dios de los judíos. Escuchen esta cita que está en el libro Cristo nuestro Salvador, que es como un resumen del deseo de toda la gente. Y dice así, quiso Dios que otros, además de los judíos, supieran que ya había venido al mundo el Salvador. En el oriente vivían unos sabios que habían leído las profecías concernientes al Mesías y que opinaban que no tardaría en aparecer. Los judíos consideraban a aquellos hombres como paganos, pero no eran idólatras. Vea cómo dice ella, aunque eran considerados paganos por no ser judíos, no eran idólatras. Eran hombres sinceros que anhelaban conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios. Dios conoce los corazones y vio que aquellos hombres eran dignos de confianza. Hallábanse en mejores condiciones para recibir su luz celestial que los sacerdotes henchidos de orgullo y egoísmo. Aquellos eran filósofos, habían reconocido la mano de Dios en la naturaleza y por ella habían aprendido a amarle. Habían estudiado las estrellas y conocían sus movimientos. Eran hombres de ciencia y de fe, vean. Se habían familiarizado con la marcha nocturna de aquellos mundos celestes. Al notar la presencia de una nueva estrella, consideraron su aparición como acontecimiento muy notable. La noche en que los ángeles hablaron a los pastores de Belén, los magos habían observado una luz extraña en el cielo. Era la gloria,
Los sabios habían observado una luz extraña en el cielo. Era la gloria que rodeaba la hueste angélica. Cuando aquella luz se hubo apagado, vieron algo que parecía ser una estrella nueva en el cielo. En el acto recordaron la profecía que dice, de Jacob ha salido una estrella y de Israel se ha levantado un cetro. Número 24:17. Por eso les decía que esta profecía hablaba acerca de eso. Ellos la conocían, que cuando saliera una estrella nueva, se levantaría el cetro, el rey, el nuevo rey de Israel. Y en este caso era Cristo Jesús. En resumen, ¿eran tres los reyes magos? No eran ni reyes ni magos, ni eran tres. Muy bien. Tercer mito bíblico. La frase o el refrán, ayúdate que te ayudaré. Bueno, saben que a lo largo de mi ministerio he conocido a muchas personas que me dicen así, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Pero en realidad la Biblia no dice estas palabras. Para algunos, este refrán alude a un tipo de salvación por obras. Si te ayudas, o sea, si haces buenas obras, yo también te ayudo, dice el Señor. O sea, yo te salvo o perdono, como una especie de transacción o recompensa. Pero para otros, este refrán puede significar que en algunos casos uno debe poner de su parte para poder recibir la bendición de Dios en algún área de la vida. O sea, no se acepta una salvación por obras, pero sí se reconoce que en cuanto a promesas condicionales y en cuanto a algunos milagros, el ser humano debe poner mucho de su parte. O sea, aunque no es bíblico este refrán, la idea que contiene podría tener cierta base bíblica. Por ejemplo, cuando Josué iba a tomar la tierra prometida, a él se le prometió, toda esta tierra será tuya, tú serás el conquistador. Israel conquistará las naciones de Canaán, pero eso tenía que hacerse con esfuerzo y valentía, había que poner de la parte, había que entrar, que incursionar, que pelear. Por eso es que Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Josué tuvo que esforzarse con valentía para poder ver cumplida esta promesa. De la misma manera tenemos el milagro de Lázaro registrado en San Juan 11:40, cuando Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El ser humano tiene que entonces creer, ejercer fe para poder ver la gloria del Señor. Tiene que poner eso de su parte. Y en Malaquías 3:10 tenemos aquella famosa promesa que dice que el Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde a aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Para poder ver cumplida esa promesa, tienen que ser fieles. Hay una parte que el ser humano tiene que poner, no para ser salvo, sino para mantenerse salvo. Por esa razón, algunos ven una tercera aplicación en este dicho. Y eso tiene que ver no con llegar a ser salvo, sino con mantenerse salvo. La parte que a mí me toca no es ser salvo, esa es la parte de Dios. Dios me hace salvo. Mi parte es mantenerme salvo. O sea, la parte de Dios es limpiarme de pecado. Mi parte es luchar por mantenerme limpio de pecado. Veamos este cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos las diferencias o la comparación entre la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada se recibe cuando acepto a Cristo y me entrego a Él por medio del bautismo. Ahí recibo la justicia imputada, la justicia añadida, esa justicia que yo no tenía. Esta se recibe una vez en la vida y la justicia imputada me da el boleto y la seguridad para ser salvo. O sea, la justicia imputada me hace salvo, porque con ella alcanzo la salvación y con ella soy justificado.
Por otro lado, tenemos la justicia impartida. Esta se recibe cada mañana al consagrarme a Cristo, pero aquí es donde yo tengo que poner de mi parte. Aquí sí se podría aplicar entonces ese refrán que dice, ayúdate, que te ayudaré. Pon de tu parte, levántate cada mañana, conságrate al Señor, búscalo en oración, testifica, comparte la palabra. Entonces, si yo busco al Señor cada mañana, el Señor me da la justicia impartida. ¿Por qué? Porque cuando recibí la justicia imputada es como un manto blanco y el Señor me pide que lo mantenga blanco. El problema es que se nos es difícil mantenerlo blanco. Por esa razón debemos recibir la justicia impartida cada mañana, donde el Señor me da un nuevo manto blanco. Por eso es que esta justicia se renueva cada mañana, dice el libro de Lamentaciones. La justicia impartida me da la idoneidad para el cielo, me ayuda a mantenerme salvo y por medio de ella soy santificado. Vea, nota la diferencia. Con la justicia imputada llego a ser salvo y con la justicia impartida me mantengo salvo. Muy bien, conclusiones. Debemos comprender, hermanos, que hay mitos y tradiciones que andan en el ambiente, que a veces hemos adoptado y que podríamos abandonarlos en el nombre del Señor porque estos pueden afectar nuestra fe. Por esa razón, queremos recomendarte que los mitos y tradiciones no te hagan quebrantar los mandamientos de Dios. Mateo 15:3 dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? También te animamos a que los mitos y tradiciones no invaliden la palabra de Dios en tu vida. Mateo 15:6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuestra fe no puede estar basada en mitos o dichos populares, porque eso sería como construir sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Quiero entonces terminar con este texto que dice, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque algunos practicaban cosas que no estaban fundamentadas en la Biblia. Creían cosas que no estaban fundamentadas en la palabra del Señor. Quiero invitarte a acompañarme en esta oración. Querido Jesús, te damos gracias por tu palabra, quien nos está desmitologizando, quien nos está quitando aquellas creencias que teníamos o prácticas que no son bíblicas. Ilumínanos, Señor, para basar nuestra vida, nuestra fe, nuestras creencias en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.